Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. Sus preguntas las pueden enviar a nuestro correo sus.abogados.asesores@gmail.com, a los comentarios de este canal de YouTube o a los abonados 245-2222 en Bogotá y al celular 310-764-3349. Continuamos con el tema de los fueros en materia laboral. Hoy vamos a hablar del fuero en salud para los trabajadores. Digamos primero que con la ley 361 del año 98, el legislador colombiano empezó a hablar de un fuero de protección para los trabajadores, de manera que se buscara una estabilidad, de manera que no hubiera una forma de despedirlos en virtud de esa enfermedad o de esa condición de salud. Posteriormente se fue desarrollando una serie de requisitos que se deben cumplir para que una persona con una discapacidad sea despedida en forma legal. Para que una persona sea despedida teniendo un tipo de discapacidad, se requieren dos requisitos. Uno que es el factor objetivo y otro que es el factor subjetivo. El primero de ellos tiene que ver con probar que hay una alteración en la salud de la persona. Esto se prueba o se evidencia con una serie de incapacidades médicas que sean vigentes, con unas restricciones ocupacionales que se le hayan dado a la persona a través de su ARL, con una calificación de la pérdida de capacidad laboral que sea superior al 15% o con un proceso de calificación que ya esté en marcha. Igualmente, con una serie de diagnósticos que indiquen que es una enfermedad crónica o incluso terminal. En segundo lugar, debe haber un factor subjetivo para la interpretación. Tiene que ver con que esa pérdida de capacidad laboral afecte, impida sustancialmente que ese trabajador realice sus labores para las cuales fue contratado. Por ello, la sentencia T644 del año 2017, emitida por la Corte Constitucional, empieza a plantear un principio que es el de no discriminación. De manera que si la persona que tiene algún grado de discapacidad es discriminada por esa condición, la Corte Constitucional a través del juez de tutela sale en su protección, debido a que pone a la persona en un estado de indefensión. ¿Qué requisitos se deben cumplir para despedir a una persona que tiene un grado de discapacidad? En primer lugar, el empleador debe tener conocimiento del grado de discapacidad o de la enfermedad que tenga la persona. Es decir, tiene que estar documentada. En segundo lugar, tiene que haber un nexo de causalidad entre la pérdida de esa capacidad laboral y la realización de ese trabajo, por lo cual se da terminación de ese contrato laboral. En tercer lugar, se requiere la autorización del inspector de trabajo para que sea despedido. ¿Qué pasa cuando es despedido un trabajador sin la autorización del inspector de trabajo? Seguramente va a tener una multa de 180 días de salario, según lo que devenga el trabajador. Va a tener también que pagar una indemnización por despido injusto. Y en tercer lugar, va a ser ordenado el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo. Si hay otros factores, otros daños que el trabajador pueda probar, igualmente pues será condenado a ello. Digo condenado pues cuando el proceso se adelanta ante un juez laboral. Si usted ha sido despedido en estas condiciones y requiere demandar, puede comentarnos su caso para que sea representado legalmente.